Bueno, supongo que todos estamos aquí para empezar con las clases teóricas, porque el curso en realidad empezó a las 8, ¿no? Pero por lo menos oficialmente, ¿no? Pero que supongo que todos estamos aquí para empezar las clases teóricas de Historia de la Filosofía Moderna 2, ¿no? Grupo A2, si no recuerdo mal, ¿no? Historia de la Filosofía Moderna 2, grupo A2, que no nos hemos confundido de aula ninguno, a mí me pasa a veces, ¿no? Es así, decídmelo, si habéis venido para otra asignatura, por favor no os calléis por amabilidad, ¿no? Historia de la Filosofía Moderna 2. Entonces, bueno, en la clase práctica anterior, lo que tendría que haber sido una clase práctica, porque así está en el horario, que era la hora precedente, o sea, a las 8. Bueno, que realmente no fue una clase ni práctica ni de otro tipo, porque no había casi nadie, ¿no? De todos modos, lo que sí se hicieron fue una serie de consideraciones acerca de cuestiones referentes a la marcha del curso, cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Fundamentalmente acerca de una cuestión que era precisamente esa de clase teórica, clase práctica, o sea, en qué va a consistir eso de que hay unas clases llamadas prácticas distintas de las llamadas teóricas, ¿no? Se hicieron una serie de consideraciones e incluso se pidieron opiniones o puntos de vista o posibles críticas al modelo que se montó. La petición de observaciones o de opiniones o de posibles críticas sigue en pie, evidentemente, lo único que sigue en pie para todos, ¿no? Sigue en pie para todos. Lo que pasa es que no voy a repetir toda la argumentación que hice entre las 8 y las 9, no voy a repetir toda la argumentación que hice entre las 8 y las 9, porque evidentemente sería una agresión a las personas que ya estaban aquí, una desconsideración hacia las personas que ya estaban aquí, puesto que les obligaría a oír de nuevo todo lo que ya han oído, se les podría haberse marchado a las 9 perfectamente, ¿no? Y por otra parte, pues esa hora, estar aquí a esa hora y el oír las explicaciones a esa hora era correcto, pues porque esa hora está en el horario, ¿no? Y el horario no lo he puesto yo, sino que hay unas autoridades que son las que lo han determinado y es mucho más obligatorio para mí que para vosotros, ¿no? Por lo tanto, claro, las consideraciones que hice no las voy a repetir. Las consideraciones, las argumentaciones, sí el resultado, o sea, sí la conclusión a la que llegué, ¿no? Sí la conclusión a la que llegué, y en todo caso sí mantengo lo de que la posibilidad de una disposición a escuchar críticas o otras opiniones, ¿no? Si bien evidentemente con eso obvias agradecería muchísimo que esas críticas u otras opiniones se expresen precisamente en los primeros días del curso, porque si no lo hubiéramos que funcionar de una manera y el cambiar el modo de funcionamiento puede tener unos costes que incluso superen los inconvenientes de ese funcionamiento no tan bueno, ¿no? Entonces, si queréis conocer las argumentaciones, pues preguntad a vuestros compañeros que estuvieron antes, ¿no? Pero de todos modos sí digo cuál es la conclusión a la que llegué, ¿no? Conclusión a la que llegué en cuanto a qué es lo que pretendo hacer con esa cuestión de las clases teóricas y las clases prácticas. ¿Qué es lo que pretendo hacer en concreto, teniendo en cuenta el marco en el que estamos? No qué es lo que yo haría si pudiese decidir con entera libertad y no estuviese atado por un marco formal, académico, legal, estatutario, como lo queráis llamar. No lo que yo haría con esa... También expliqué, antes no lo voy a repetir ahora, qué haría yo con esas decisiones teóricas y prácticas. ¿Qué haría yo, digamos... también expliqué qué haría yo
actuando con un criterio exclusivamente técnico, exclusivamente de conseguir la mejor enseñanza posible, olvidándome del marco existente. También expliqué qué haría yo decidiendo de esa manera, pero esa no es la situación real, o sea, bueno, parece ser que hay que respetar esa división en teóricas y prácticas, aunque nadie sea capaz de explicarte qué exactamente lo de teóricas y prácticas, hablando de filosofía, y que quiere decir las palabras, los conceptos que hay en los planes de estudio y todo eso, pues no especifican qué puede decir. Eso es más, salta a la vista, como dije antes, que salta a la vista que eso es una distinción, digamos, impuesta desde otros campos. Salta a la vista incluso una terminología que se emplea en los papeles y en los textos que aparecen en la web, que todos podéis ver. Por ejemplo, las prácticas les llaman prácticas de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso procede de los de física y de matemáticas y todo esto, ¿no? Y que lo que pasa es que, bueno, pues por alguna razón de tipo de comodidad administrativa, pues se ha generalizado. Pero bien, en todo caso está ahí, independientemente de lo que yo opino o de lo que opinéis vosotros, ¿no? Sobre la pertinencia de esa distinción, pues no hay más remedio que darle alguna realidad a esa distinción, aunque sea una realidad inventada, asumida convencionalmente, ¿no? Pero no hay más remedio que darle alguna realidad a esa distinción, porque si no se le diese realidad alguna, entonces esto podría crear, digamos, alguna deficiencia formal a la cual alguien en algún momento podría quizá agarrarse para impugnar lo que le interesa impugnar, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a darle una realidad a eso, aunque esto no sea la mejor manera posible de emplear las 4 horas a la semana de que disponemos, ¿no? Vamos a darle alguna realidad a eso, y de esa realidad será, según la conclusión del razonamiento que vimos en la hora anterior con las personas que estaban aquí, esa realidad será pues que, digamos, el hilo de la explicación, el hilo de la materia, la continuidad que defina qué materias se han explicado y qué materias no se han explicado, la darán las clases teóricas. Por así decir, cada clase teórica empezará en el punto en que haya terminado la clase teórica anterior, y esa secuencia será la que el hilo del conjunto de materias que se ponga en el curso, ¿no? Y las clases prácticas serán complementarias. Complementarias no quiere decir menos importantes, quiere decir complementarias en el sentido que a continuación voy a definir. Quiere decir que habrá cuestiones que surjan en las clases teóricas y que, sin embargo, por razones de tiempo total del que disponemos, no se puedan desarrollar en las clases teóricas. Habrá cuestiones que incluso a lo mejor no surjan muy explícitamente en las clases teóricas, pero que estén ahí, supuestas en lo que se trata en las clases teóricas, y que cuestiones que sería interesante explicar para la mejor comprensión incluso de las propias clases teóricas, ¿no? Pero que no dé tiempo a tratarlas en las clases teóricas porque tenemos un tiempo limitado. Entonces lo que haremos con esas cuestiones será desplazarlas a la clase práctica, ¿no? Y la clase práctica pues será complementaria en esas cosas. Cuestiones surgidas en relación con lo que las clases prácticas serán complementarias en este sentido. Cuestiones surgidas en relación con lo que se explique en las teóricas, pero que no se pueden desarrollar en las teóricas porque no hay tiempo, ¿no? Lo que será desplazarlas a las prácticas. Por lo tanto, las prácticas no aumentarán materia, no añadirán materia nueva. Lo que harán será que quede mejor explicada y mejor entendida la propia materia de las teóricas. Las prácticas no añadirán materia, no añadirán contenidos de programa, por así decirlo, ¿no? No habrá contenidos de programa que se desplacen a las prácticas, no añadirán materia, sino que lo que harán será añadir explicaciones que contribuyan a entender mejor las propias materias que se expongan en las teóricas.
el sentido es lo de complementarias, y complementarias no es menos importante, es que es esto dicho, ¿no? Es que, digamos, el guión lo dan las teóricas, ¿no? ¿Se me ha entendido bien? Sí, ¿no? ¿Se me ha entendido bien lo que he dicho? Si alguien tiene dudas, que lo diga, por favor. Bien. Bueno, con esto ya he dicho también, de paso, otra cosa. Bueno, también, por favor, tengo lo que dije en el primer minuto de la clase, de que este modelo, como todas las demás cosas que digo de planteamiento general, digamos, en principio se aceptan críticas al mismo, ¿de acuerdo? Se aceptan críticas. Se aceptan críticas y se tomarán seriamente en consideración todas las críticas que cualquiera formule, ¿no? Individual o colectivamente. Se aceptan críticas, lo único que pasa es que se ruega encarecidamente y por razones obvias que las críticas se formulen en los primeros días, claro. A ver, las críticas, corrijo, las críticas se pueden formular en los primeros días o en los últimos o incluso después de terminado el curso, claro, ¿no? Por supuesto, y se agradecerán siempre, ¿no? Se agradecerán siempre, ¿no? Y cuantas más se hagan mejor, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, las críticas que vayan a ser operativas en relación con la marcha del curso, pues se tienen que hacer ahora, claro, en los primeros días inmediatos, o sea, no al final del curso, ¿no? Hacer críticas se puede hacer siempre, ¿no? Y además se agradece, ¿no? Bien. Bueno, con eso, o sea, es decir, que el modelo que he dicho incluso puede experimentar modificaciones, ¿no? Puede experimentar modificaciones en función de las críticas que se le hagan, siempre y cuando esas críticas se hagan ahora, en los primeros días. Luego ya evidentemente lo que no se puede es modificar lo ya hecho. Bueno, con esto he dicho también, al decir esto de, bueno, las cuestiones que surjan en las clases teóricas, pero que por razones de tiempo no se puedan desarrollar en las clases teóricas, ¿no? Con esto ya he tocado también otro punto que es que conviene que tengamos presente todos, ¿no? Que es el siguiente. El principal problema que hay en esta asignatura es un problema muy trivial, muy prosaico. O sea, el principal problema que hay no es ninguna gran cuestión de fondo ni ninguna gran cuestión didáctica o pedagógica, sino algo muy trivial, que es lo siguiente. Bueno, por razones generales de programación se ha tenido que dividir la historia de la filosofía moderna en Moderna 1 y Moderna 2, y además esas dos partes, la 1 y la 2, la 1 y la 2 tienen que considerarse a efectos académicos como iguales en extensión, ¿no? Porque, en otras palabras, tienen que tener el mismo número de horas de clase la una que la otra, porque la una tiene que ser un semestre y la otra tiene que ser el otro semestre, ¿no? Es decir, a nosotros, a los profesores que impartimos esto, pues nos dicen, tienes ahora, o sea, nos dicen, tienes Moderna 1 y Moderna 2, no nos dicen por dónde tenemos que hacer la división, no nos dicen por dónde tenemos que hacer la división, simplemente nos dicen, hay Moderna 1 y hay Moderna 2, porque hay todo un año, y eso quiere decir 2 semestres, ¿no? Y los semestres son iguales el uno que el otro, ¿no? Los semestres son iguales el uno que el otro, entonces hay que hacer una división en dos partes que tendrán ambas el mismo número de horas, ¿no? Y sin embargo no es posible hacer una división en partes que sean aproximadamente iguales en cuanto a contenido. No es posible porque una división en partes que fuesen aproximadamente iguales en cuanto a contenido implicaría dividir en dos al autor que está en medio, que además es el que lógicamente debe ocupar más espacio, O sea, digamos, obligaría a partir en dos a Kant, ¿no? Y eso no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Hombre, vamos a ver, a lo mejor se podría hacer si pensásemos que por ejemplo, algo del tipo de ese mismo profesor el que da para los mismos alumnos la Moderna 1 y la Moderna 2, o son, digamos, dos profesores que sean crónicos, o algo así, ¿no? Y de tal manera que digamos, pudiese la última clase del primer semestre
enganchar con la primera clase del segundo perfectamente, porque ya sabemos que esa situación no es real y no puede serlo de ninguna manera. Por lo tanto, no se puede partir acá en dos, no hay más remedio que ponerlo o en la 1 o en la 2, ¿no? Y bueno, ponerlo en la 1 daría lugar a una diferencia de extensión todavía mayor, ¿no? Entonces, bueno, se lo pone en la 2, pero eso quiere decir, evidentemente, que la 2 es de contenido considerablemente más larga que la 1, ¿no? A pesar que tiene un número de horas, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema que tenemos es un problema de tiempo. Un problema de tiempo, o sea, de poder meter una considerable, una medida razonable, ese programa que tenemos, o ese trecho cronológico que tenemos, poder meterlo en el número de horas de que disponemos, lo cual pues es, por las razones que se han dicho, más difícil, y además no más difícil por cuestiones muy de fondo, sino más difícil por los triviales motivos que acabo de mencionar, más difícil en esta asignatura que en otras, por ejemplo, más difícil que en la Moderna 1, y lo sé porque yo he dado la Moderna 1 en años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema, ¿no? Y de todos modos, pues yo aspiro a que efectivamente el programa que se ha puesto se cumpla en una medida bastante razonable, ¿no? O sea, que se cumpla en una medida bastante razonable, no sé hasta qué punto, si no sé si es el 100% o el 90% o qué medida, ¿no? Pero digamos que no se pueda decir que no se ha aprovechado debidamente el tiempo, que se ha olvidado uno del programa. No me olvido del programa, pretendo efectivamente dar una visión de todo el trecho, lo que pasa es que ya veremos cómo, ¿no? Entonces, bueno, puesto que el problema es de tiempo, también, digamos, no voy a dedicar demasiado tiempo a estas explicaciones iniciales, pretendo, digamos, entrar en materia ya hoy mismo, entrar en materia ya hoy mismo, ¿no? De todos modos, a ver, se supone que, bueno, lo comprobaré, pero lo comprobaré estos mismos días mirándolo en la web para ver si ha salido bien o si en los trámites intermedios se ha perdido, se ha ganado algo, se ha adulterado algo, pero bueno, supongo que está efectivamente en la web el programa que también se me ha pedido y que efectivamente he entregado tiempo, claro, hace mucho tiempo, pues lo que se hizo a finales, o sea, antes del último verano, ¿no? Antes del último verano, y además es verdad que se hizo con una cierta prisa, porque hasta el último momento no se sabía quién iba a dar la 1 y quién iba a dar la 2 en uno u otro grupo, yo mismo no sabía en ese momento si iba a tocar la 1 o una 2, pero bueno, en este caso sí se dio una especie de programa que supongo que está ahí, de todos modos lo comprobaré en estos días y si hay alguna matización que hacer os lo diré, ¿no? Lo comprobaré en estos días, puesto que es el momento adecuado para comprobarlo, porque ahora ya no va a experimentar alteraciones, modificaciones ni nada por el estilo. Entonces, bueno, eso sirve un poco como noción de qué es lo que se puede dar aquí, ¿no? En cuanto a otras cosas, tales como por ejemplo, bueno, exámenes y cosas de este tipo, bueno, sí se dice, ya está dicho ahí, que eso será una prueba final escrita, ¿no? Pero bueno, se dicen casi todas las asignaturas. Puedo adelantar que será una prueba final escrita en la cual pues lo que se vaya a ver es vuestra capacidad de vosotros mismos exponer por vuestra cuenta algunas de las cuestiones de fondo que se hayan tratado a lo largo del curso en clase, ¿no? Es decir, no será esto de poner una cruz en la respuesta adecuada y este tipo de cosas, ¿no? Sino que habrá que discurrir, exponer, se valorará vuestra capacidad de hacer una exposición clara y convincente de vuestra capacidad de hacer una exposición clara y convincente de alguna o algunas de las propias cuestiones que hayan estado en marcha o en juego a lo largo del curso. Será una prueba
final. Pero de todos modos, sobre todo, a este aspecto, sobre todo digo una cosa. Sobre todo digo una cosa. Sobre todo digo una cosa, que es que me comprometo absolutamente, y además, pues bueno, con la experiencia, con la comprobación empírica de esto que me dan los muchísimos, yo creo que demasiados, con muchos años que llevo haciendo este trabajo, ¿no? Yo creo que demasiados, ¿no? Me comprometo absolutamente, y además es que en eso no me ha fallado nunca, de verdad, no me ha fallado nunca, vamos a ver, cualquiera que siga la clase, cualquiera que se preocupe de no perder el hilo de la clase, cuando se vaya acercando el final del curso, no tendrá ninguna duda razonable de qué es lo que se espera o qué es lo que no se espera de él, y no tendrá ninguna desorientación. En cuanto a qué es lo que tiene que saber hacer para que aquí se le considere apto, se le considere válido. Es decir, que en qué consiste eso de ser capaz cada uno de vosotros de exponer por vuestra cuenta exponer de manera clara y convincente por vuestra cuenta alguna o algunas de las cuestiones que se han tocado, que hayan estado en marcha a lo largo del curso. Lo que quiere decir esto, cualquiera de vosotros que siga, estoy seguro de cualquiera de vosotros que siga la clase día a día, se va a dar cuenta perfectamente a lo largo del curso, no va a tener al respecto ninguna duda. Consiguientemente, pues a lo que básicamente remito es a no perder, al continuado seguimiento de la clase, a no perder el hilo de la marcha de la clase. Cualquiera que efectivamente no pierda el hilo, cualquiera que se preocupe de efectivamente seguir la clase, por ejemplo, pues si un día no viene, si un día no puede venir, pues no esperar a un mes después para que alguien le preste los apuntes o algo así, sino ocuparse ya, digamos, esa misma semana o a la semana siguiente de suplir el hueco, ¿no? Bueno, cualquiera que se preocupe de seguir el hilo de la marcha del curso, de seguir el hilo de la marcha de la clase, no tendrá problemas. Y sabrá hacer eso sabrá qué es lo que tiene que hacer, y en principio sabrá hacerlo. Hombre, luego ya siempre hay gente que está más acertado o menos acertado, que le cuesta más entrar en determinada manera de hacer las cosas, le cuesta menos, pero en principio sabrá qué es lo que tiene que hacer y en principio sabrá hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, incluso también por lo que se refiere a, por ejemplo, otros recursos que no son la propia marcha de la clase, por ejemplo, otras lecturas, ¿no? Yo diría que también el seguimiento de la propia marcha de la clase dará indicaciones suficientes al respecto, independientemente de que las haya en el programilla ese que tenéis, pues ocupaos fundamentalmente. Ese es un consejo, naturalmente, es un consejo y bueno, pues se respetan todos los puntos de vista y alguien alguien puede seguirlo y alguien no, pero si os ocupáis fundamentalmente de seguir día a día el hilo de contenido de las clases, de no perder ese hilo, ¿no? Sabréis qué hacer en cada momento en cuanto a otras posibles lecturas también, sabréis qué hacer en cada momento en cuanto a otras lecturas o a otras cosas que utilizar, ¿no? Bueno, por lo tanto, a ver si alguien, entonces, por supuesto, vuelvo a decir que se aceptan críticas, ¿no? En clase o fuera de clase, se aceptan observaciones del tipo que sean, ¿no?
Si las críticas además pretenden ser operativas para la marcha del curso, se agradecerá que se realicen los primeros días, tanto podría ser mucho más fácil cambiar, ¿no? Pero se aceptan críticas y sin perjuicio de que se acepten críticas. Creo que con lo que he dicho, teniendo en cuenta además que tenemos problemas de tiempo, prefiero no perderme demasiado en consideraciones generales. El problema fundamental, como ya he dicho, de este curso es el tiempo, la duración, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues me doy por satisfecho, salvo naturalmente las observaciones, críticas, preguntas, peticiones de aclaraciones que procedan de vosotros. Me doy por satisfecho con lo que he dicho y con las referencias que he hecho al programa que está en la web y estas cosas. Me doy por satisfecho con eso, es decir, con eso que se puede resumir quien siga la clase sin perder el hilo, no tendrá problemas, no porque no tendrá problemas en el sentido de que sabrá qué es lo que tiene que hacer y sabrá cómo hacerlo, ¿no? No solamente, o sea, por supuesto para aprobar en su día un examen, pero no solamente para aprobar en su día un examen, sino también para estar al corriente de la materia y estar al corriente de qué es lo que tiene que seguir haciendo en materia de historia de la filosofía moderna, Kant y sucesores, de ahí para adelante. O sea, se supone, a ver, esta asignatura trata un periodo de la historia de la filosofía, sobre el cual se supone que vuestra dedicación no termina aquí, porque no es un periodo, digamos, secundario, o que para determinadas cuestiones se pueda saltar, ¿no? O sea, puede ser que haya otros periodos, no lo sé, puede ser, o no lo sé, o si lo sé no lo discuto ahora, ¿no? Pues puede ser que haya otros trechos de la historia, de la filosofía, respecto a los cuales alguien pueda decir, bueno, pero yo de eso, yo voy a seguir ocupándome de filosofía, pero de ese trecho en particular ya poco más me voy a ocupar a lo largo de mi vida. Ese no es el caso por lo que se refiere a ese tramo que son Kant, el idealismo y el postidealismo, ¿no? Ese no es el caso. O sea, nadie que se ocupe de filosofía, cualquiera que sea la faceta particular a la que se vaya a dedicar más intensamente, nadie que se ocupe de filosofía podrá dejar en ningún momento de su vida de ocuparse de uno y de más de uno de los autores que están en ese trecho, ¿no? O sea, es un trecho absolutamente central, ¿no? Como también lo es la Moderna 1, por otro lado, ¿no? O sea, pero ahora estamos hablando de la Moderna 2, es un trecho absolutamente central, cuando se supone que vuestra dedicación a Kant o a Fichte, por supuesto a Kant, pero también a cualquiera de los demás, ¿no? No termina en este curso, por supuesto, no termina en este curso, que aquí de lo que se trata es de poneros en condiciones de que sigáis ocupándoos, ¿no? De lo que se trata es de poneros en condiciones de que sigáis ocupándoos, ¿no? Bueno, también el examen que en su momento se haga al final del curso, pues tendrá esta orientación, entonces será hasta qué punto sois capaces de entrar en el discurso, ¿no? Hasta qué punto sois capaces de discurrir dentro de esas coordenadas, ¿no? Por eso digo que no será algo de poner una cruz en la respuesta exacta, sino que será algo de elaborar discurso, ¿no? De ser capaz de producir una exposición clara y convincente de alguna o algunas de las cuestiones. Bueno, se trata de poneros en condiciones de seguir ocupándoos, no de cerrar aquí nada, aquí no se cierra nada. Se trata de poneros en condiciones de seguir ocupándoos, y eso será tanto lo que se impulse como las cosas que haya que hacer a lo largo del curso, como también lo que se pretenda valorar al final a la hora de ponernos una calificación. Y en ese orden, pues insisto, me parece que no tendrá problemas aquel que efectivamente siga el hilo de la clase, que sabrá en cada momento lo que tiene que hacer, incluso por lo que se refiere a otras posibles lecturas bien, entonces lo dejo ahí con lo que he dicho, abierto a las posibles críticas en los términos que he aconsejado antes, ¿no? Y entonces lo dejo ahí lo que se refiere a la parte esta previa, introductoria, etcétera, que no suele servir de mucho, cuidado, o sea,
soy bastante escéptico respecto a estas introducciones, cuidado, ¿eh? O sea, hay gente que le da mucha importancia a esto, ¿no? Le da mucha importancia si ya el primer día de clase sabías exactamente qué era lo que ibas a hacer a lo largo de todo el curso, ¿no? Hay gente que le da mucha importancia a esto, si ya el primer día de clase sabías exactamente qué era lo que tendrías que hacer. Bueno, si el primer día de clase ya supieses exactamente qué es lo que tienes que hacer durante todo el curso, entonces no necesitarías el curso, porque ya lo sabrías todo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Si el primer día ya supieses qué es todo lo que vas a tener que hacer, es como si ya lo hubieras hecho, ¿no? En filosofía es así, a lo mejor en física no, ¿de acuerdo? A lo mejor en física no, o en una ingeniería, pero en filosofía sí, en filosofía si ya sabes qué es todo lo que va a venir, entonces ya lo sabes todo, entonces ya no vengas, ¿de acuerdo? Es como aquel que viene a una clase sabiendo ya perfectamente qué es lo que quiere oír, ¿no? Pues si ya sabe perfectamente qué es lo que quiere oír, que se lo diga él en su casa delante de un espejo, ¿no? Pues ya sabe perfectamente qué es, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, para eso no hace falta que venga a una clase, ¿no? Bueno, por eso digo que soy un tanto escéptico respecto a las introducciones, ¿no? O sea, que las introducciones por lo menos en esto de la filosofía pues no hay introducciones, o sea, la introducción es meterlo a uno en el saco de harina de la filosofía, es meterlo a uno en filosofía, la introducción es meterlo a uno en filosofía, pero para eso hace falta toda la carrera, precisamente para eso estamos aquí, para que os metáis en filosofías, ¿no? Por lo tanto, eso no es la introducción, es todo, ¿no? Es todo, o sea, todo esto que hacemos aquí es una introducción, luego se supone que hacer filosofía la hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Si es que la hacéis, claro. Bueno, nunca ha habido en el mundo tantos filósofos como licenciados salen de una facultad de filosofía, claro, evidentemente, ¿no? Sí que ha habido muchos menos, pero eso pues, bueno, bien. Entonces, doy por terminada aquí la parte introductoria, lo que he dicho lo he dicho, y además podéis efectivamente agarraros a ello, no hay ningún problema, y además puede incluso tener una importancia práctica para la marcha del curso considerable, pero puede tener una importancia práctica para la marcha del curso considerable, pero en cuanto a la cuestión de fondo, pues sí que es verdad que una introducción en materia de filosofía no es nada, porque toda la filosofía, todo lo que es introducción a la filosofía, ¿no? Por lo tanto, vayamos al grano, entremos en materia, eso es lo único que vale, eso es lo único que vale, lo demás son pamplinas, ¿está claro? Lo único que vale es entrar en materia, lo único que vale es entrar en materia, o sea, no tratar de aprender a nadar, vuelvo a lo de antes, a lo de pretender venir sabiendo ya qué es lo que se quiere oír. Bueno, pues lo mismo es aquella famosa que además precisamente procede de un filósofo, y de un filósofo de este tramo, de un filósofo de este tramo, del cual hablaremos en su momento, aquello de aprender a nadar antes de lanzarse al agua, ¿no? No se puede, ¿no? No se puede, incluso a lo mejor es más efectivo que alguien lo lancen al agua sin que sepa nadar en absoluto. Hombre, es un poco peligroso, pero puestos a aprender a nadar puede ser, o sea, tiene más probabilidades de ser efectivo eso que aprender muy bien a nadar sin estar en el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a lanzarnos al agua, vamos a lanzarnos al agua y luego veremos, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Bien, entonces nos lanzaremos al lago, nos meteremos en harina, entraremos en materia, en principio suavemente, ¿no? Por lo tanto, pues empezaré la materia simplemente pidiéndoos que recordéis algo que seguro que os suena, ¿no? Que seguro que, bueno, os suena muchísimo además. Otra cosa es si os suena de manera más o menos crítica, si lo tenéis mejor o peor asumido, mejor o peor entendido, etcétera. Pero que sin duda os suena. Y que además lo voy a recordar precisamente para eso de la entrada en materia con suavidad, pero y además que sea en materia, o sea, no simplemente en referencias eruditas a la historia de la filosofía, sino que sea en la cosa misma. Lo voy a recordar, por lo tanto, en términos nada técnicos, en términos muy a partir de lo que cualquiera puede ver inmediatamente, incluso sin haber sido nunca estudiante de filosofía, ¿no? Vamos a ver, eso de que
dentro de aquellas cosas o de aquellos contenidos a los que llamamos verdades o que consideramos como verdades, sin entrar ahora en muchas averiguaciones acerca de qué significa esto. Tendremos tiempo de entrar, estamos en un nivel todavía muy superficial, muy de mero trámite previo, ¿no? Tratando de entrar en este terreno, dentro de aquellas cosas que consideramos verdades o proposiciones verdaderas o enunciados verdaderos o tesis verdaderas, o que pretenden serlo, pues dentro de ese ámbito de las verdades o tesis verdaderas o proposiciones verdaderas se alojan pues dos tipos de verdad o presunta verdad. Lo de presunta lo digo porque luego habrá una posible crítica a esto, ¿no? Así es, ¿no? Dos tipos de verdad manifiestamente diferentes el uno del otro, tan diferentes que tendremos algunos problemas para designar con la misma palabra, a saber, la palabra verdad o enunciado verdadero o tesis verdadera, tanto lo uno como lo otro, ¿no? Porque será como meter en el mismo cajón cosas que en cierto modo no se parecen nada. O sea, parece como si fuesen algo así como dos sentidos diferentes de la palabra verdad, ¿no? Que quizá tengan alguna relación entre ellos, pero habrá que ver incluso si en verdad tienen alguna relación entre ellos, ¿no? Por una parte tenemos verdad, el orden es indiferente, verdad en el sentido de aquello que constatamos que es así, digamos, de hecho es así. Por ejemplo, que yo en este momento, día 16, creo, de febrero del año 2006, a las 10:15 de la mañana, me encuentro en el aula B del aulario con vosotros enfrente, etcétera. Bueno, lo constato, ¿no? Como que sobre la mesa, que en este momento está frente a mí, hay una carpeta con unos papeles dentro, ¿no? Y un bolígrafo, cosas que se constatan, simplemente. O sea que de hecho es así. Claro, de hecho es así, pero ese de hecho es así quiere decir que es así pudiendo ser de alguna otra manera, ¿no? Es decir, no es impensable en términos absolutos, pues por ejemplo que yo hoy no, el caso hipotético de que yo hoy no hubiese venido aquí, por ejemplo, y no me encontrase entonces en este momento, sería, bueno, pues un incumplimiento de mis obligaciones académicas, pero no es impensable que yo incumpla mis obligaciones académicas, ¿no? Por fortuna no soy académicamente perfecto, ¿no? Pero claro, o sea, es decir, es algo esto, ¿no? Si yo hoy, día tantos de tal año, a tal hora, estoy aquí frente a vosotros en el aula B del aulario, etcétera, ¿no? Que yo en este momento estoy aquí porque frente a mí hay una carpeta con unos folios dentro y un bolígrafo encima. Eso, de hecho, es así, pero no es impensable, no es absolutamente imposible que fuese de otra manera. Que podría haber ocurrido, o bien que yo hubiese incumplido mi obligación de venir aquí, o bien simplemente que estuviese de baja, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Podría, pero no es lo que ocurre, pero es alguna de las cosas que podrían ocurrir, ¿no? Cosas que podrían haber ocurrido, ¿no? ¿De acuerdo? O que, por ejemplo, en el año tantos de tantos, nació en tal sitio un señor llamado Immanuel Kant, por ejemplo, ¿no? En el año tantos de tantos nació en tal sitio un señor llamado Immanuel Kant. Bueno, eso es una cosa que ocurrió, que está muy bien atestiguada, ¿no? Pero que sería pensable que no hubiese ocurrido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sabes? Digamos, verdad de hecho, para entendernos, ¿no? Verdad de hecho. De hecho quiere decir que es, pero podría no ser, ¿no? Es, pero podría no ser. Verdad de hecho, o sea, de mera constatación, ¿De acuerdo? Mera constatación. Llamadle si queréis a esto, pero ahora ya estoy introduciendo un palabra, ¿no? Un terminejo filosófico. Bueno, bien, los terminejos sirven, cuidado, no sirven para sustituir a la comprensión de fondo. Hay mucha gente, sobre todo entre estudiantes y profesores de filosofía, que se cree que por manejar términos ya está entendiendo la cosa. No,
el manejo de términos puede ser precisamente un sustitutivo de entender la cosa. Ahora, una vez que se entiende la cosa, a lo mejor el ponerle un término te dispensa de tener que repetir toda la explicación de nuevo cada vez que vayas a decir lo mismo, ¿no? Pones el término y si la cosa se ha entendido y ya está, ¿no? Bueno, pues llamadle a esto si queréis, o sea, de hecho es así, aunque también podría haber ocurrido que no fuese así, ¿no? De hecho es así, hay que llamarle verdad, son verdades, es verdad que donde estoy aquí, es verdad que no hay tantos y tantos y tantos, en algún sitio nació el señor llamado Manuel Kant, pero eso que es verdad, pero que también podría no haberlo sido, ¿no? Bueno, llamadle, si queréis, no es la primera vez que lo oís, ni mucho menos, verdad contingente, contingente es aquello que es, pudiendo también no ser, ¿no? Verdad contingente, o si queréis, estirando un poco más, verdad empírica, ¿no? ¿De acuerdo? Empírica, ¿no? ¿De acuerdo? Es igual. De momento solamente introducir una palabra para no tener que volver a repetir toda la explicación de cada vez. No entendáis, no, o sea, no supongáis que vamos a mantener ese término a ultranza, lo vamos a emplear por el punto de momento, luego ya veremos, y no tiene otro significado que eso que acabamos de decir. Es verdad, aunque también podría haber ocurrido. Bueno, frente a eso, otra cosa, hay otro tipo de cosas a las que también llamamos verdad, y que se diferencian de eso, en que, por así decir, es impensable que eso no ocurriese, es impensable que fuese de otra manera, ¿no? Bueno, pues los ejemplos triviales, en este caso, son los de cosas como, por ejemplo, 3 y 2 son 5, ¿no? 3 y 2 son 5. No es pensable en absoluto, que si hay 3 y luego hay 2, en total hay otra cosa que 5, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es que ahí no hay eso de es, pero podría haber ocurrido que no fuese, ¿no? ¿De acuerdo? Claro que, podríamos decir, incluso ni siquiera en alucinación ni en sueños, ¿no? Ni siquiera en alucinación ni en sueños, ni siquiera en imaginación. Claro, por supuesto que alguien puede empeñarse en decir 3 más 2 son 7. Por supuesto que es muy respetable, ¿no? Alguien puede empeñarse en decir 3 más 2 son 7. Alguien puede soñar que está convencidísimo de que 3 más 2 son 7. Pero lo que no puede hacer, ni siquiera en sueños, es ver 3 sillas y 2 sillas que juntas sean otra cosa que 5 sillas. Puede soñar que se empeña en lo contrario, ¿no? Pero no, o sea, 3 sillas y otras 2 sillas son 5 sillas, independientemente de si son sillas en vigilia o en sueño, ¿no? ¿De acuerdo? Independientemente de si son sillas vistas realmente o meramente imaginadas, ¿no? ¿De acuerdo? De si son sillas vistas realmente o sillas soñadas, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Que 3 y otros 2 hagan 5, es que no puede ser más que así, ¿no? No puede ser más que así, ¿no? No puede ser más que así. Nadie puede, ni siquiera en sueños, ver un triángulo sobre el cual no se pueda hacer la operación esa de demostrar que la suma de los ángulos es 180 grados, ¿no? Cualquier triángulo que veas, sea real o soñado, sea que lo ves o sea que lo sueñes o que te lo imagines o que lo veas en situación de alucinación, ¿no? Cualquier triángulo que veas, mover las líneas como queráis, imaginaos otros triángulos infinitos posibles girando las líneas en una dirección o en otra. Cualquier triángulo que veas será una figura sobre la cual podrás hacer esta operación. Bueno, esta línea pretende ser paralela a esta. Será una figura sobre la cual puedes hacer esa operación, ¿no? Y hacer esa operación equivale a decir que este ángulo es igual a este, porque tiene los lados paralelos, uno común y el otro paralelo, ¿no? Este igual a este igual a este, ¿no? Y por lo tanto, este más este es lo mismo que este más este más este, o sea, 180 grados. ¿De acuerdo? Sobre cualquier triángulo que veas, que te imagines, que sueñes, etcétera, puedes hacer esa operación. Por tanto, ahí hay algo que ya no es una cosa que es, pero podría no ser, ¿no? O
o es pero podría no haber sido, ¿no? Sino que no. Si es un triángulo, se puede hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? Si es un triángulo, se puede hacer eso con el que trazar una paralela por un vértice al lado opuesto, y entonces ver, este ángulo es este ángulo es este, luego los tres del triángulo son los tres de arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo puedes hacer con cualquier triángulo, independientemente de si es meramente soñado el triángulo, ¿no? Independientemente, bueno, por lo tanto, inevitablemente, en cualquier caso, no hay escapatoria. Ahí no cabe decir es, pero podría no haber sido, podría representarme o podría pensar el caso de que no fuese, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, este es un segundo tipo de... A eso también le llamamos verdad. Sin embargo, es algo muy distinto de las verdades del primer tipo, de las que hemos llamado contingentes. Porque con las verdades contingentes sí que te puedes representar el caso de que eso no fuese así. ¿De acuerdo? O sea, sí que te puedes representar el caso de que eso no fuese así. Es pensable, no en el sentido de que yo me lo pueda representar, de que yo pueda tener en cuenta seriamente esa posibilidad, pero en el sentido de que no envuelve ninguna inconsistencia, el que a lo mejor yo dentro de un rato me despierto. Resulta que no estaba aquí, con vosotros enfrente, sino que estaba durmiendo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el que yo, hoy mismo, a esta hora, etcétera, no estuviese aquí, no es lo que ocurre, pero es algo perfectamente pensable, perfectamente representable. ¿De acuerdo? Es perfectamente posible representarme a mí a tal hora, de tal día, etcétera, en otra parte, ¿no? Mientras que en cambio no es posible representarse un triángulo sobre el cual no se puede hacer esa operación. Un momento. Y no es posible representarse tres cosas y dos cosas que juntas sean otra cosa que cinco cosas, ¿sí? Las operaciones matemáticas complejas con raíces que no puedes gastarlas en una sola mirada, ¿dónde caen? Sí, claro, efectivamente. O sea, si de verdad son operaciones puramente matemáticas, es decir, si no incluye ningún elemento físico. Habéis oído la pregunta, ¿no? Ha preguntado, si te entiendo mal, corrígeme. Por favor, una observación general. Cuando hagáis observaciones en clase, ¿no? Por favor, hacedlas en voz lo suficientemente alta, como para que directamente las oiga todo el mundo. La clase es de todos, no es una suma de diálogos, ¿entendido? Bien. Entonces, vamos a ver. Lo que he preguntado es si, evidentemente los dos ejemplos que he puesto son matemáticos, solo que muy sencillitos, ¿no? O sea, 3 más 2 igual a 5 y la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados, ¿no? Entonces, él pregunta, algo así como operaciones matemáticas o deducciones matemáticas sustancialmente más complejas, ¿no? Que no se puedan, creo que lo que has dicho es que no se pueda ver de un golpe, ¿no? A ver, respondo, si de verdad, y esto habría naturalmente que examinarlo en concreto a qué argumentación se refiere uno, si de verdad son puramente matemáticas, es decir, no envuelven ningún elemento físico, ¿de acuerdo? Línea divisoria que a veces ni siquiera los físicos y los matemáticos tienen absolutamente clara en cuestiones de detalle, ¿no? Pero si realmente son puramente matemáticas y no envuelven ningún elemento físico, entonces lo único que pasa es que son esto mismo, solo que con más pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto mismo, solo que con más pasos. Por lo tanto, cualitativamente no cambia. Solo cambia el, digamos, si hay más pasos. De hecho, esto ya tiene algunos pasos. Hemos tenido que hacer o sea, no ha sido ver el triángulo y tal, sino que hemos tenido que sugerir un procedimiento de construcción, ¿no? Por lo tanto, esto ya tiene un cierto número de pasos, solo que muy pocos, ¿no? Solo que muy pocos. Entonces, bueno, lo que podría ser una demostración matemática, una operación matemática más compleja, sería lo mismo, solo que con más pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualitativamente estaríamos en lo mismo, ¿no? Cualitativamente estaríamos en lo mismo. ¿Está claro? Es decir, por ejemplo, vamos a ver. Esto que acabo de decir, no es posible, esto que acabo de decir de no es posible, en este caso, no es posible representárselo de otra manera, o sea, no es posible representarse un triángulo sobre el cual no se pueda hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere decir, por ejemplo, que no es posible un triángulo bi-obtusángulo, o sea, con dos ángulos obtusos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados, pues no pueden ser dos obtusos porque ya pasarían, con solo dos ángulos pasarían los 180 grados. ¿Me seguís, no? ¿De acuerdo? Bien, o sea, no es posible un triángulo bi-obtusángulo. Entonces, bueno,
esto es simplemente es esto mismo dicho como un ejemplo, digamos. No es posible un triángulo bi-obtusángulo, o sea, con dos ángulos obtusos, ¿no? Son dos ángulos, o sea, bueno, así, ¿no? Pero, ya, eso no cierra, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Eso es una tesis matemática muy sencillita con muy pocos pasos, ¿no? No es posible un triángulo bi-obtusángulo, o sea, no es... pero efectivamente se comprueba en el sentido cuando decimos no es posible, queremos decir no es en absoluto representable, ni siquiera imaginable. No es que no lo haya, como pasaba con yo estoy aquí, etcétera, con las verdades contingentes. Que lo que pasa es que lo contrario que eso, no lo hay, pero es pensable, ¿no? No lo hay, pero es pensable. En el caso de este tipo de verdades que vemos ahora, de las que no son contingentes, no es simplemente que no lo hay, es que ni siquiera es pensable. Bueno, no es pensable un triángulo bi-obtusángulo. Eso es muy facilito, ¿no? En cambio, a lo mejor no es tan facilito, no es pensable un decaedro regular, ¿no? Que es igualmente verdad, es decir, no es pensable. Podéis empezar a hacer como lo del cubo de Rubik, aquel, o sea, y pasaros la vida tratando de empezar a colocar las caras, a colocar las caras y las aristas y los vértices, para construir un decaedro regular, y podéis seguir toda la vida así, que no llegaréis a otro. No es posible, no cieja, no engaño, ¿está claro? Sin embargo, eso es igualmente verdadero que lo del triángulo bi-obtusángulo, solo que evidentemente no se ve tan a primer golpe. Para demostrarlo haría falta un razonamiento matemático muy complejo y muy largo. Es verdad que eso no es posible, ¿no? Que no lo hay, que no hay tal figura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es un ejemplo de la alternativa que tú planteabas, de razonamientos matemáticos que sin embargo exijan mucho de los pasos, ¿no? Si los pasos son todos estrictamente matemáticos, si no hay nada físico por medio, entonces no hay la imaginación. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? Bueno, pues la diferencia entre verdad contingente, que es lo primero, verdad contingente o empírica, que es lo primero que hemos dicho, verdad contingente o empírica, y verdad del segundo tipo. Otra vez es una cuestión simplemente de tener una palabra para no tener que repetir toda la explicación de cada vez, pero por llamarla de alguna manera le vamos a llamar verdad necesaria, ¿no? Le vamos a llamar verdad necesaria, ¿no? Por llamarla de alguna manera y sin prejuzgar sobre que vayamos a seguir ateniéndonos, a esa terminología. A lo mejor cambiamos de terminología más adelante porque encontramos que esa es falaz o algo así, quién sabe, pero de momento solamente para tener una etiqueta de referencia, para no tener que repetir toda la definición de cada vez, diremos verdad contingente y verdad necesaria. Bueno, verdad contingente y verdad necesaria. Necesaria quiere decir que lo contrario es no solamente falso, sino imposible, impensable, irrepresentable, ¿no? Contingente y necesaria, ¿no? Vamos a ver. Nuestra explicación de Kant, que es el primer filósofo del que tenemos que ocuparnos, nuestra explicación de Kant partirá de una discusión de esto, no de la distinción. Esa distinción ya viene de mucho antes, ¿no? Esa distinción es un lugar común ya cuando llegamos a Kant, ¿no? Esa distinción es un lugar común cuando llegamos a Kant, ¿no? O sea, la he recordado ahora simplemente para meternos en materia, ¿no? Pero como previo para poder meternos en materia, ¿no? No es que empiece por ahí nuestra exposición de Kant, eso es un previo, ¿no? Nuestra exposición de Kant, por lo que empezará, es por una vez hecho ese previo, una vez hecho esa distinción, pues digamos, hacer una especie de balance autocrítico, de la situación planteada por esa escisión entre dos tipos de verdades, ¿no? O sea, es decir, partirá de eso que he dicho al comienzo de todo, en el primer minuto de explicación filosófica, eso que he dicho de que resulta que bajo la etiqueta de verdad o de enunciado verdadero o de tesis verdadera, estamos incluyendo dos cosas que parecen tener un carácter tan diferente la una de la otra, ¿no? Tan diferente la una de la otra, que nos puede resultar chocante en un momento dado que le llamemos de la misma manera, a saber, verdad a ambas, ¿no? ¿De acuerdo? Así que sí, podemos admitir, mientras no tengamos otra palabra mejor, que ambas cosas son verdad,
Pero entonces tendremos que admitir que al menos estamos utilizando la palabra verdad en más de un sentido, ¿no? Porque consiste en algo completamente diferente, ¿eh? El ser verdad de 3 más 2 igual a 5, objeto de los 180 grados, consiste en algo completamente diferente, el ser verdad de eso, ¿eh? Que el ser verdad de yo en este momento estoy de pie con vosotros, ¿no? Consiste en algo, digamos, la comprobación, la verificación, el constatar que es verdad, y por lo tanto el significado mismo de la palabra verdad, ¿no? Consiste en algo completamente distinto en un caso y en otro, ¿no? Entonces, de lo que partiremos para explicar a Kant será precisamente de esta curiosa situación, es decir, que estamos llamándole verdad a cosas que sin embargo responden a estatutos muy diferentes, ¿no? Entonces parece como que el estatuto de verdad se desdobla, ¿no? Esa situación crítica, digamos, empezaremos para tratar de exponer lo que vamos a exponer de la filosofía de Kant, cosa que ya haremos mañana, ¿no? Mañana tenemos 2 horas, ¿no?